¿Qué tal amigos? Bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Guatemaltecos Ilustres. Yo soy el host, mi nombre es Mario Tello y hoy tengo la grata visita del doctor Federico Antillón. Él es guatemalteco ilustre de la categoría científica del 2019. Federico, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Mario. La verdad que es un gusto recordar y volver a vivir esa edición de Guatemaltecos Ilustres y para mí siempre es un honor poder participar en las nuevas ediciones. Bueno, a ver, empecemos. A mí siempre me gusta empezar con el hoy. ¿Qué está haciendo Federico? ¿En qué está involucrado? Para conocer un poquito de en dónde tiene ahora las manos Federico. Definitivamente seguimos 100% en la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica, donde tratamos niños y adolescentes con cáncer de todo el país, buscando expansión del proyecto, mayor cobertura para terminar de cubrir a todos los niños que necesitamos cubrir en esta preciosa Guatemala. Actualmente tienen solo está la unidad que está No, tenemos tres sedes. tres Tenemos sedes. la sede central, que es aquí en Ciudad de Guatemala, donde tenemos una capacidad de 82 camas. Empezamos en el año 2000 con 28 camas, hemos ido creciendo. Luego, hace 6 años, inauguramos una sede en Xela, que es Ayubi Xela, que trabaja de lunes a viernes como consulta externa para quimioterapia ambulatoria para los pacientes del noroccidente del país. Y tenemos otra sede que es en el kilómetro 22, carretera El Salvador, que es el Hogar Estuardo Mini, donde es nuestro servicio de hospicio que le llamamos, que es para pacientes que ya no podemos curar y que desean estar ahí en un ambiente con mucho apoyo espiritual, manejo emocional, manejo del dolor. Ok. A ver, para que estemos todos en sintonía, digamos, porque hablamos un poquito de UNOP y un poquito de Ayubi, digamos, ¿qué es la UNOP y qué es Ayubi y cómo se juntan, digamos, como para que estemos Sí, todos en la misma y todos sí. sepamos de lo que estamos hablando? Volviendo un poquito al pasado, nosotros nos dimos cuenta con otras dos colegas hematoncólogas pediatras, la doctora Sandra Luna y la doctora Patricia Valverde, que nos conocimos en congresos internacionales de la situación que tenía Guatemala. Hicimos un estudio retrospectivo analizando historiales médicos de los hospitales públicos y vimos que en la década de los 90 solo se diagnosticaban 100 niños al año, el 42% abandonaban tratamiento y se curaban menos de un tercio de los pacientes, lamentablemente. Unas condiciones muy difíciles para trabajar para los colegas que estaban trabajando en esa época. Nació la idea de hacer una fundación para recaudación de fondos para los niños y adolescentes con cáncer en Guatemala. Es así que Ayubi obtiene su personalidad jurídica en mayo de 1997, es decir, recientemente hemos estado cumpliendo 26 años. Ayubi sigue muy activa recaudando fondos porque los tratamientos en la UNOP son gratis para las familias. Ellos no tienen ningún costo. Entonces es una mezcla de los fondos que tenemos de Ayubi y fondos de nuestros impuestos a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para poder cubrir al niño con cáncer y adolescente que lo requiera. Hemos estado diagnosticando un poco más de 500 casos al año, pero por la cantidad de niños que tiene Guatemala, que es un país muy joven, todavía nos falta cubrir quizás un tercio más. Tendríamos que llegar entre 800 y 900 niños con estas enfermedades para cubrir a la Para que mayoría de más o ellos. menos cubra, digamos, la población o sea, que tenga esa correlación, digamos. Es correcto. Podríamos decir que en base a datos de otros países, me imagino, Es así. nos damos cuenta que la correlación de Guatemala no es correcta. No es que seamos un país que no tiene niños con cáncer, sino que son que no se niños están que no diagnosticando. están Por ejemplo, en el área diagnosticados. metropolitana o en el departamento de Escuintla ya estamos cubriendo
al 100% de los casos esperados de acuerdo a la población de niños y adolescentes. Pero hay otras áreas más remotas o menos conectadas al sistema de salud, como podrían ser Alta y Baja Verapaz, que ahí solo estamos llegando al 30% de la posibilidad de diagnóstico de cáncer. Entonces tenemos ahí un reto por delante. Ok, hablando y, digamos, bueno, hablando un poquito de la población, ahora que hablamos de este tema, digamos, también el tema de recuperación en niños es muchísimo más alta, digamos, que adultos. ¿Estoy en lo correcto o no? Eso es correcto, Mario, perfectamente. Hay dos mensajes importantes, creo yo, aquí. Uno es que el cáncer pediátrico no lo podemos prevenir, como lo podría ser poder prevenir el cáncer del adulto. Siempre pongo ejemplos parecidos. Si yo fumo, la posibilidad de que yo tenga un cáncer de pulmón es mucho más alta, pero las personas que no fuman, su chance de tener un cáncer de pulmón es muy, muy bajita. Mucho más baja. Esto no pasa en el área pediátrica porque muchos de los tumores se originan en el desarrollo intrauterino del ser humano. Desde la concepción hasta el nacimiento, que el cuerpo desde una célula fertilizada va dividiéndose y convirtiéndose en un ser humano completo, pues sufre mutaciones que posteriormente debutan a los 5, a los 6, a los 7 años y de momento no somos capaces de prevenirlo. Por eso ahí la estrategia más bien es tratar de detectarlos lo más tempranamente posible para que lleguen en estados menos avanzados, el tratamiento sea más corto, el chance de curación sea más alto y el costo en los tratamientos también sea más bajo. O sea que es una situación que deberíamos de seguir buscando y la estamos buscando. Ok. O sea, bueno, solo como para entenderlo, digamos, en los niños es no prevenible y es un tema que viene desde la concepción, digamos, más temas de concepción y no tema genético. Es genético. ¿O es en el genético? fondo todo es genético Ok. porque, como dije, es el milagro de la vida. Desde el momento de la concepción, una sola célula se convierte en un ser humano completo. Toda esa información inicial de qué color de pelo, que si vamos a ser altos, que si vamos a ser bajos, que si vamos a ser hombres o que si vamos a ser mujeres, el color de nuestra piel, todo está definido en una sola célula. Y de ahí esta célula se divide y se diferencia. De ahí tiene que formarse una mano, un brazo, el corazón, los ojos, todo. Entonces, esos genes son genes normales que regulan, por un lado, el crecimiento y por otro lado, la diferenciación de una sola célula a células especializadas, como son todos nuestros órganos, ¿verdad? Si alguno de esos mecanismos falla y el gen de duplicación sigue trabajando o deja de funcionar por alguna razón que desconocemos ahorita, se provoca un crecimiento inapropiado que no tiene ningún propósito y que sigue y sigue creciendo porque no tiene freno. Eso sería el cáncer. Ok. Y buenísimo. La tasa de recuperación de niños con cáncer porque más o menos por Para ahí. darles una idea, en un país desarrollado, sea países europeos, Estados Unidos, Canadá, Japón, donde tienen absolutamente todos los recursos y donde generalmente diagnostican a los pacientes de forma temprana, las tasas de curaciones hoy por hoy están llegando al 90% de los casos y dependiendo de las enfermedades, unas tasas más altas. Okay. Nosotros en Guatemala luchamos contra varios retos. Uno es que el 50% de nuestros pacientes que llegan al UNOP llegan con algún grado de malnutrición. O sea, no soportan los tratamientos tan intensos con la misma facilidad que un niño bien nutrido. Por otro lado, tenemos el fenómeno de diagnóstico tardío, porque las personas desconocen de los signos y síntomas tempranos que pueden hacer sospechar una enfermedad de cáncer en la edad pediátrica. Entonces tenemos el fenómeno que alrededor de un 30% de nuestros pacientes llegan de forma tardía en etapas más avanzadas, ya con lo que nosotros llamamos metástasis, es decir, no están en el sitio original donde está el tumor, sino lanzan pequeñas semillas que se van a los pulmones, que se van al hígado, inclusive a nivel del cerebro, que hacen que esta enfermedad sea más difícil de tratar y de curar. Si recordamos el dato inicial de una tasa de supervivencia
menos del 30%. Hoy por hoy estamos llegando casi al 70% de tasas de curación de los niños y adolescentes que ingresan a la unidad con una intención curativa. Ok. Todavía nos falta un poco, entonces Todavía estamos es una 30. doble estrategia de diagnosticar más niños y de que vengan en etapas más tempranas. Estamos 20% abajo, digamos, que Es un país correcto. desarrollado. Es correcto. Ok. Y pregunta, porque me imagino que a todos les dio esa pregunta, digamos, cuando habla de signos o Síntomas. de síntomas, perdón, Ajá. que pueden ver cuáles serían esos síntomas cuáles son esas banderas rojas que debería ponerle Definitivamente atención. es una cosa que tienen que conocer los padres y los podemos dividir por enfermedades, digamos que en algunas enfermedades, algunos grandes grupos. La leucemia, las leucemias agudas, que son alrededor del 40% de los diagnósticos que hacemos en UNOP, es un cáncer de la sangre. Entonces, normalmente nosotros tenemos glóbulos rojos que nos permiten oxigenarnos bien. Tenemos glóbulos blancos que nos ayudan a defendernos de cualquier infección. Y tenemos las plaquetas en la sangre que nos ayudan a que nosotros no tengamos sangrados anormales. ¿Sí? Entonces, cuando nace una célula leucémica y empieza a dividirse y a crecer dentro de la médula ósea, el tuétano que se conoce popularmente, sustituyen a los glóbulos rojos, sustituyen a los glóbulos blancos normales y sustituyen a las plaquetas. Entonces, un niño que teníamos previamente sano, activo, energético, que va a la escuela, que juega al fútbol o que hace deporte, se torna pálido, se torna cansado, le duele la cabeza. Esto es porque bajan los glóbulos rojos, porque están siendo sustituidos por las células leucémicas. Bajan el número de las plaquetas, entonces hay tendencia a tener moretones, sangrado de nariz, sangrado de encías, petequias, que son como manchitas rojas del tamaño de la cabeza de un alfiler, fiebres o infecciones que no se curan con un curso normal de antibióticos, porque el cuerpo no tiene con qué defenderse. Y empiezan a subir el número de glóbulos blancos, y estos glóbulos blancos van y se meten en el hígado o en el vaso y se vuelven grandes. Y entonces un niño que teníamos previamente sano, que en el término de unos pocos días se torna pálido, le empiezan a salir moretones, está cansado, tiene fiebre. Generalmente las familias acuden al hospital, pero el cáncer en general es relativamente raro. Entonces el médico, a veces el pediatra, tiene el niño fiebre, está un poco, tiene un poquito de anemia, démosle hierro, tiene fiebre, tal vez es una infección de oído, démosle antibióticos, y tal vez al principio no lo notan, pero esto sigue avanzando. Entonces ya se vuelve un cuadro realmente preocupante que rápidamente hace que el médico o que la familia nos visiten y nosotros entonces ya le hacemos el diagnóstico y le hacemos el tratamiento. Para lo que se llama tumor sólido, es decir, órganos como los músculos, como los huesos, como órganos como el hígado, los riñones, generalmente se empieza a notar una masa, un bulto que no deja de crecer, muchas veces es doloroso, de consistencia dura, ¿verdad? Generalmente, pongamos el ejemplo de un tumor renal. Generalmente los que bañan a los niños son las mamás, las abuelitas, y le notan una masa en el abdomen que antes no tenía. Entonces ya acuden al médico, se les hace un ultrasonido, una tomografía y ¡pum!, sale la masa. Entonces tenemos ya como el grupo de las leucemias, el grupo de los tumores sólidos representados por estas masas que generalmente duelen y que no dejan de crecer. A veces son los ganglios que se convierten en linfomas, un bulto en el cuello, en la axila, por debajo de la mandíbula. Son signos de alarma que nos tienen que hacer llevar a este paciente a una visita, por lo menos del pediatra, ¿verdad? 40% es de leucemia y el resto son tumores sólidos. El resto son tumores sólidos. El otro 60, entonces digamos. ahí habría diría yo que dos categorías importantes en este sentido. Uno es los tumores cerebrales, que son alrededor del 20% de todos los casos que vemos en el área pediátrica aquí en la UNOP. Entonces, generalmente la cabecita de los niños a los 2, 3 años, ya los huesos
están cerrados. Entonces, si empieza a crecer adentro de nuestra cabeza un tumor cerebral, es un dolor de cabeza intenso y dependiendo de la localización pueden haber mareos, puede que no tenga buen balance, buen equilibrio, que se den náuseas y vómitos espontáneos, o que se le desvíe la mirada, o que haya zonas del cuerpo que se paralicen, o que convulsione. Entonces estos son signos de tumores cerebrales que tienen que hacer que este niño sea evaluado de forma rápida. Un tumor que es común en Guatemala, que es alrededor de 8% de los casos, es el retinoblastoma. Es un tumor de la retina que se manifiesta generalmente en niños de 1 o 2 años. Entonces, normalmente cuando uno le hacen una foto con un flash en un cumpleaños, los ojitos se ven rojos. ¿Sí? En este caso, los ojitos se ven de color blanco. Eso en términos médicos se llama leucocoria, pero la gente lo conoce como ojo de gato, porque los gatos sí tienen este reflejo blanco cuando uno los lucea. Entonces es como ver el ojito de un gatito. Entonces eso tiene que ser este paciente evaluado por un oftalmólogo. A veces solo es desviación de la mirada, generalmente en los niños de 1 a 2 años, ¿verdad? Mire, es que mi hijo tiene la mirada brillante. No, no es nada generalmente la gente, pero eso empieza a crecer dentro del ojo. Esto es altamente curable y se preserva la visión si se detecta todavía dentro del ojo y de forma pequeña. Pero si sale del ojo hacia atrás o se mete dentro del cerebro, lanza metástasis o semillas fuera del ojo, su tasa de curación disminuye mucho. Entonces, por eso es tan importante el diagnóstico temprano y que los médicos pediatras siempre examinen los ojos de los niños. Yo creo que así, a grandes rasgos, creo que hemos cubierto la mayoría de tumores pediátricos y los signos y síntomas más importantes. Siempre todo niño en sus primeros años de vida tiene que ser evaluado por el pediatra. Claro. En el primer año van mes a mes para que les mire el crecimiento, la ganancia de peso, el desarrollo neurológico. Posteriormente las visitas se hacen un poquito más separadas, pero tiene que cumplir con sus vacunas, tiene que ver que vaya creciendo bien. Entonces también el pediatra es nuestro aliado en este diagnóstico temprano. Bueno, perfecto, muchas gracias. Y bueno, ahora pues ya hablamos un poquito del hoy, de lo que estamos, un poquito de información ahí valiosa para los padres. Y ¿cómo inicia la UNO? Porque al final de cuentas pues es mucho trabajo tuyo, ¿no? De cómo decides arrancar y llevar este proyecto tan bonito, tan lindo. Yo conozco las instalaciones y la verdad es que da gusto llegar a unas instalaciones, se siente un ambiente, tiene un espíritu especial, digamos, que deja uno la parte, pues nos dejamos de la parte de los muros y todo, sino que además se siente, digamos, algo bonito, digamos, una sensación bonita al estar ahí. Toda la gente con una sonrisa, digamos, y eso es mucho de liderazgo, ¿no? Y de tu liderazgo. Entonces, cuéntanos la historia, cómo arranca, cómo empieza y cómo se va desarrollando todo esto. Sí, la verdad que con ese estudio que hicimos en el siglo pasado, Literalmente. literalmente, nos dimos cuenta que Guatemala era un país que no contaba con una unidad especializada o un hospital especializado para el tratamiento de estos niños. De ahí empezamos a soñar con la doctora Patricia Valverde y con la doctora Sandra Luna que teníamos que cambiar esta realidad, ¿verdad? Entonces empezamos juntando gente que fue el núcleo del desarrollo de lo que en aquel momento se llamó Fundación Ayúdame a Vivir, que hoy se llama Ayubi, y de ahí empezamos a presentar el proyecto con colegas médicos, con papás de niños de cáncer que habían tenido los recursos suficientes para tratar sus hijos en el extranjero, y todo este núcleo que inició Fundación Ayúdame a Vivir, que realmente han sido unos ángeles que creyeron en nosotros en los momentos iniciales. Empezamos a trabajar y a soñar y a seguir trabajando sin miedo a que pudiéramos haber fracasado. Yo me acuerdo perfectamente que en las primeras reuniones que nosotros teníamos con algunos colegas nos decían, eso en Guatemala es imposible. Ustedes están locos. Esto no se puede.
Eso no nos dimos por vencidos, ni mucho menos, sino seguimos trabajando y realmente a lo largo de estos veintitantos años, 26 para UBI, 23 para UNOP, ha habido una cantidad de ángeles que siempre nos han ayudado, desde padres de familia, autoridades del gobierno, empresa privada, sobre todo, ha sido clave en el sostenimiento de la UNOP a lo largo de estos veintitantos años. Y nos siguen ayudando, nos siguen ayudando. Hay un programa de padrinos por parte de Ayubi que el guatemalteco normal y trabajador dona parte de su salario para el mantenimiento del proyecto, y las empresas colaboradoras han estado con nosotros básicamente desde el inicio y nos han dado herramientas administrativas de mentalidad privada para el manejo del hospital, de manejo claro de los recursos, de saber establecer los objetivos y las estrategias hacia dónde tenemos que ir dependiendo de las etapas del proyecto para ir creciendo y creciendo, porque a la larga el reto es mantener la sostenibilidad del proyecto a lo largo del tiempo, y esas herramientas que nos han dado por parte de la empresa privada han sido fundamentales también. Los retos, digamos, digamos, creo que retos grandes y cómo lograron sobrepasarlos, porque al final de cuentas creo que eso es lo difícil, porque tener la idea y decir voy a echar a andar el proyecto, va, ¿verdad? Pero ahí es donde uno se encuentra con las paredes que hay que ir derribando, ¿no? Hay que ir derribando y gracias a Dios lo hemos logrado con mucha paciencia, sin desesperación, con tenacidad, con resiliencia. Y vamos, paso firme, a veces pasos rapiditos, a veces pasos lentos, a veces retrocesos. El impacto de la pandemia fue muy duro, tuvimos que cerrar camas, tuvimos que despedir personal, pero nuevamente ya recuperamos personal, y ya recuperamos camas, y ya se recuperó el nivel de pacientes que teníamos antes de la pandemia, vamos otra vez en tendencia hacia arriba, y hoy por hoy esas 82 camas que tenemos ahorita en el hospital ya no son suficientes. El nuevo reto ahora es una nueva infraestructura. Ok, hacer un nuevo Hacer un nuevo hospital. ¿Y cuál es el plan para el nuevo hospital? Pues ahorita estamos haciendo, diríamos que entre todas las personas que trabajan en la unidad, entre las personas que trabajan en Ayubi, entre las empresas benefactoras, estamos soñando con un hospital ideal, planeado de tal manera que esté planificado para las necesidades de unos 20 a 30 años adelante, no necesariamente construirlo todo ahora, sino ir creciendo por partes, pero tener la idea de cómo nos vamos a ir expandiendo con el tiempo, ¿verdad? Y entonces ahorita, hoy, estamos en este proceso de ese diseño de las necesidades ideales, con el concurso de preguntarle a todo el personal que está en la trinchera, a las enfermeras, a todo el personal de salud representado por psicología, por nutrición, por laboratorio, por farmacia, por laboratorio de patología, laboratorio clínico, personal administrativo, parte médica, que nos digan cuáles son sus necesidades, y necesariamente este es un hospital que va a tener que cumplir con estándares de construcción antisísmica por el país donde estamos, estándares de hospital internacional que están claramente definidas, qué ancho tiene que tener un pasillo, qué tamaño tiene que haber una habitación, qué tamaño tiene que tener una puerta, qué tiene que estar ventilado, iluminado, 15,000 detalles. Entonces ahorita estamos en ese proceso de ese levantamiento de necesidades, y eso nos va a servir para luego decir, bueno, esto nos va a costar. Ahorita están tanto. pidiendo todo. Ajá, el reto es conseguir tantos fondos, y de ahí empezar el proceso de recaudación para este nuevo sueño. Bueno, perfecto, pues y todos los éxitos para que, bueno, realmente pues ya nos han demostrado que los sueños se cumplen, ¿no? Del lado de ustedes. Así que estoy seguro que van a lograr desarrollarlo. ¿Y tienen algún lugar donde ya tengan, donde lo quieren hacer o...? Tenemos algunos ofrecimientos, pero se va a buscar como el sitio ideal, porque uno tiene que tomar en cuenta la comunicación.
Claro. La comunicación de cómo va a llegar el paciente y cómo va a llegar el personal de salud que tiene que trabajar en este hospital, ¿verdad? Entonces esa es parte Claro, de... porque ahora ya es tan complicado el tema de la ciudad que es, Sí, sí, con tanto digamos, tráfico, con tanto si es horas en la entrada, picos. por alguna entrada, Exactamente, pero sí. ¿de qué lado, verdad? Que Sí, porque al final de cuentas eso es bastante complicado, ¿no? sí, así es. Así es, o sea que ese es el reto, uno de los retos que tenemos ahora. Y el otro reto, estamos diseñando un proceso en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y la unidad y la fundación para una estrategia de diagnóstico temprano, y vamos a hacer como una especie de pilotaje en algunos departamentos para medir si nosotros aplicamos esta estrategia de traer a los pacientes de forma temprana, cuál va a ser el impacto en la infraestructura y cuál va a ser el impacto en el presupuesto. Y Claro. después cuando sepamos con datos un poquito más fiables, esto es lo que hay, entonces ya podemos o frenar o acelerar el proceso de diagnóstico temprano para no saturar las instalaciones. Bueno, ahora hablando un poquito de la trayectoria de Federico, digamos, bueno, estudia medicina. Cuéntanos un poquito cómo fue esa trayectoria, cómo nació, de dónde vino y cómo llegó hasta ahí, digamos, porque yo creo que Sí, siempre es importante esa parte de la sí, la historia. verdad que yo siempre vi a uno de mis tíos que fue médico, en paz descanse, el doctor Hugo Gándara, siempre con mis primos jugábamos en la clínica, entonces ahí fue cuando se me metió a mí, a mí me gusta el tema Ujú, de la medicina, y de hecho me metí a medicina en la Facultad de Medicina en la Universidad Francisco Marroquín, y al principio uno no sabe exactamente a qué se quiere dedicar, si quiere ser cirujano, si quiere ser internista o si quiere ser pediatra, pero en las rotaciones en los hospitales nacionales a mí me gustó el tema de la pediatría, y en el tema de la pediatría durante mi externado e internado en los años de práctica clínica me encontré con algunos pacientes con cáncer que realmente en esa época se morían todos, tristemente. Entonces empecé a leer y dije, no, pero si en otros lados se puede hacer, porque aquí no. Y posteriormente pues ya salí a hacer mi especialidad de pediatría en la clínica de Navarra en España, en Pamplona. Y ahí también veía mucho cáncer pediátrico, sobre todo tumores óseos y tumores sólidos. Me terminó de apasionar el tema porque tiene un tema humano, que es el tratar a los niños y a sus familias, que es muy entrañable. Tiene un tema eminentemente académico, científico, de lo que es lo interesante que es la enfermedad, fuera de la dureza que tienen los pacientes, y ver cómo con los años se han ido conquistando y cada vez curando más pacientes y curando más pacientes. Y después ya salté a Estados Unidos a hacer la subespecialidad, tanto en España como en Estados Unidos me ofrecieron quedarme. El salto de España a Estados Unidos, dije, no, yo tengo que hacer la especialidad. Entonces me fui a Estados Unidos. En Estados Unidos, en el hospital de St. Jude, en Memphis, Tennessee, me ofrecieron quedarme, pero ellos empezaban con un programa internacional y estaban ayudando a El Salvador y a Brasil, y dije, no, pues esta puede ser una oportunidad de que yo regrese a Guatemala, y siempre hemos tenido la colaboración del Hospital San Jude en lo que en aquel momento se llamaba el International Outreach Program, hoy se llama el Departamento Global, y ahora ellos están tratando de cambiar la realidad del cáncer pediátrico a nivel mundial. Y nosotros somos uno de sus socios que hemos trabajado siempre con ellos, y estamos en iniciativa que ya no solo es local, ya no solo es regional centroamericana, ahora es a nivel mundial, de ver cómo los niños con cáncer de todos los países se les diagnostica, se les trata y tienen esta oportunidad de curación. Entonces, suerte de haber caído ahí, suerte de haber mantenido la relación, bueno, no suerte, suerte y trabajo, de saber buscar las oportunidades. Entonces, seguimos en ese proceso. También doy clases en la Facultad de Medicina, donde soy el secretario de la facultad, en la Universidad Francisco Marroquín, y vimos la necesidad, a medida que empezamos a trabajar en unidad y trabajar en colaboración con los colegas de Centroamérica, que había un déficit de profesionales en hematoncología pediátrica. Es así que hicimos un posgrado de hematoncología pediátrica que abrió en el año 2003, y para diciembre del año pasado nosotros hemos graduado 40 hematoncólogos pediatras para la región de Centroamérica y unos países de América del Sur, y en Centroamérica hemos duplicado, gracias a este programa, la cantidad de especialistas en cáncer pediátrico. Y eso nos ha permitido duplicar la cantidad de niños que veíamos en UNOP y en el área de Centroamérica. Y somos el primer posgrado
de hematoncología pediátrica a nivel mundial que obtienen la acreditación del ACGME, que es la misma institución que acredita los posgrados en Estados Unidos. El nuestro es un programa acreditado. Entonces hay un tema de educación de personal de salud que expandimos a cuidados intensivos pediátricos y que este año tenemos el primer médico pediatra que viene de Santiago de Chile al posgrado de paliativos pediátricos, ahora en Guatemala. Entonces hay un tema de educación, hay un tema de tratar a los niños y cada vez subir su tasa de curación, y hay un tema también de investigación clínica. Hemos logrado conjuntamente con países de Europa y de Estados Unidos hacer mucha investigación de importancia, y a lo largo de estos 20 años hemos publicado al grupo de UNOP y los distintos grupos con los que trabajamos más de 100 artículos en revistas internacionales de prestigio dedicadas a la oncología pediátrica. Sí. Pues una labor Ahí vamos, ahí vamos. titánica, ¿no? Porque al final de cuentas, pues el tema de poder, digamos, educar y poder llevar, porque al final de cuentas es llevar ¿verdad? Porque si no hay ni siquiera quien, el médico que lo pueda diagnosticar o que lo pueda curar, pues no estamos tan bien como quisiéramos, pero llevar y duplicar todo ese conocimiento y además con una certificación internacional, la verdad es que felicidades, porque es un trabajo súper, súper bueno para el país y para el mundo, pues no solo porque me imagino que vienen doctores de otros países. Exactamente, es un impacto regional y un impacto mundial, y decir aquí públicamente que tengo el apoyo de mi esposa, el apoyo de mi familia, que sin el apoyo de la familia esto realmente no hubiera podido ser. Ella se tiene que sacrificar muchas veces, salgo a viajar, a veces le toca viajar a ella también está metida en el tema de... ella es psicóloga clínica, hace investigación en niños con cáncer y a veces le toca viajar, pero sí, ella se ha llevado la mayor carga para que yo pueda hacer todas estas cosas que estamos haciendo, y un montón de ángeles que nos apoyan a lo largo del camino, que realmente es impresionante. El tema, digamos, de estos posgrados, digamos, son, digamos, me imagino es a través de la Universidad Francisco Marroquín, pero me imagino que hacen sus prácticas y todo esto lo van a hacer en UNOP. ¿Es correcto? No solo en UNOP, no solo en UNOP, porque tenemos el apoyo del St. Jude Global y amigos en Italia. Entonces los de hematoncología pediátrica hacen sus prácticas aquí en Guatemala en laboratorios, amigos nuestros, el laboratorio de patología, el laboratorio de citometría de flujo, pero también están 3 meses en Italia, o sea que están obligados a aprender italiano, y están 3 meses en Estados Unidos, 2 meses en el St. Jude y 1 mes en el Hospital de Niños de Denver para ver hematología no maligna. Entonces ellos tienen la oportunidad de estar básicamente medio año afuera viendo cómo se hace la medicina en países altamente desarrollados. Y lo mismo los de cuidados intensivos que van a Memphis, y el de medicina paliativa va a ir a Memphis y va a ir a la unidad de cuidados paliativos en Utah, en la Universidad de Utah. Y gracias a Dios, St. Jude nos da becas para todas, que estas personas solo se dediquen a estudiar y no tengan esta necesidad económica que me tocó vivir a mí mientras hacía la pediatría en España, que aparte de hacer la especialidad, tenía que trabajar para compensar. Para compensar. Exactamente. O sea, los que están en este posgrado es una beca. ¿Tienen una beca? Tienen una beca para poder subsistir, y la unidad, los turnos que hacen se los paga la UNOP también. Entonces ellos reúnen suficiente como para tener necesidades urgentes, sino que estén tranquilos y se enfoquen en su estudio de la especialidad. ¿Cuántos puestos tienen al año, digamos, disponibles para...? En el lado de hematoncología pediátrica son 4 plazas al año, o sea que tenemos un total de 2 especialistas en primero, segundo y tercero. El cuidado paliativo empieza solo con 1, que empieza ahorita en julio, que viene de Santiago de Chile. Y cuidados intensivos pediátricos empezó con 1 plaza, pero ya la logramos subir a 2, ¿verdad? Entonces son 6 en ese posgrado. ¿Y qué tan difícil es entrar? Me imagino. Es muy competitivo porque la competición se hace a nivel latinoamericano. A nivel latinoamericano. Nosotros trabajamos en el área de hematoncología pediátrica con 4 posgrados más afiliados al St. Jude, y entonces para
13 plazas que hay Ujú. en América Latina, tenemos 40, 50 aplicaciones de médicos muy válidos, entonces la escogencia es bien difícil, es difícil. Ok. Bueno, interesante. Es más o menos 70, o sea que van a dar como un 30 y piquito de Eh, por ciento de probabilidad de ingresar. Exactamente, exactamente. Ok. Sí. Bueno, y pues interesantísimo, la verdad. Esa parte, de esa parte de la historia no me recuerdo que hubiéramos No la vimos platicado, ¿verdad? no, Que no no la la... vimos, no vimos la parte de investigación. Sí vimos un poquito la parte de investigación, pero no profundizamos tanto en ella ni en la parte de educación. Sí, que creo que es importantísima, ¿verdad? Importantísimo. Porque no solo, digamos, no solo se está viendo la parte, digamos, de poder curar, sino que también poder generar más conocimiento y poder llevar, digamos, todo ese conocimiento en beneficio de toda la población infantil, ¿no? Exactamente. Buenísimo. Y, ¿cómo, digamos, qué consejo le podemos dar a las nuevas generaciones? Digamos, porque estamos viendo que es, y tal vez me gustó mucho la parte de investigación, porque hablamos mucho del tema médico, Ujú. digamos, y yo lo he visto, digamos, con todos los jóvenes que han viajado con nosotros, que son ganadores de la Olimpiada Nacional de Es Ciencias. cierto. Muchos están enfocados, muchos les gusta la medicina, dicen, mire, yo Ah, quiero medicina, em, pero no encontramos, digamos, el, en Guatemala, yo me estoy atreviendo a decir cosas que tal vez no son, pero en mi percepción, creo que ahí lo voy a... Es que el que quiere ser médico piensa en tener, o sea, o yo voy a operar, voy a tener mi sí, clínica, pero no tenemos los médicos que quieran hacer investigación, digamos que yo quiera, no, yo voy a estudiar medicina porque me interesa mucho sí. investigar es esto, ¿no? Ajá. O poder estudiar otras carreras que apunten a la medicina y que se puedan cruzar, digamos que al final de cuentas Sí. se crucen con el tema de medicina, ¿no? Entonces, ¿qué consejos, cómo lo veo, qué comentarios puedes hacer sobre ese tema? Sí, yo diría que hay como varios consejos en que uno puede dar. Si hay un joven interesado en estudiar medicina, las distintas facultades y especialmente la nuestra, tenemos todos los años como una especie de feria donde se invita a la gente que esté interesada en las distintas facultades. En el caso específico de medicina, les enseñamos todas las instalaciones que son preciosas. En la Facultad de Medicina, sí, a lo largo de los 6 años de la carrera hay cursos de investigación que poco a poco llevan al estudiante que se va a convertir a médico en tener una cultura de investigación que él, si desea proseguirla después de haberse graduado, lo puede hacer, ¿verdad? Hay que mantenerse en el nivel tecnológico más alto, que también lo hacemos en la Facultad de Medicina. Entonces el tema aquí, a manera de consejo, es que si uno lo quiere lograr, tiene que ser disciplinado, tiene que ser resiliente, tiene que ser sacrificado en muchos aspectos. Y esto no solo para medicina, es en todas las carreras, Claro, ¿verdad? Si uno quiere lograr algo, realmente se tiene que poner a ello y concentrarse y olvidarse un poco de todas estas distracciones que tiene uno a través de las redes sociales o de otras cosas y realmente enfocarse. Y en Guatemala y en todos los países de nuestra querida Latinoamérica eh, hay muchos héroes ocultos y la gente buena es más. eh, y, y ahí yo a través de Guatemaltecos Ilustres conocí a un montón de personas que uno desconoce lo que hacen y realmente ujú, hacen cosas buenas en sus distintas áreas, científica, en administración de empresas, en el área social, en el deporte, en el arte. Realmente hay muchos guatemaltecos muy buenos que en su campo están destacando tanto nacionalmente como internacionalmente y realmente lo bueno no se destaca tanto si uno lee la prensa escrita o la prensa claro. digital, sino solo son noticias así como negativas, cuando yo siento que lo que deberían es enfocarse en lo positivo de todo lo maravilloso que hacen este grupo de personas que se conocen gracias a Dios a través de guatemaltecos ilustres. Y volviendo al tema de los jóvenes que quieren seguir el área de ciencia, no necesariamente tienen que ser medicina, hay mucha biotecnología,
hay mucha ingeniería médica que no necesariamente tienen que ser médicos y estar con pacientes, sino desarrollar todo lo que se está desarrollando ahora en temas de tecnologías emergentes y disruptivas que realmente van a cambiar la cara de la medicina, sobre todo en biología molecular y más ahora el tema de inteligencia artificial aplicado a las distintas carreras que nos va a hacer ser mucho mejores de lo que somos actualmente. Bueno, pues muchísimas gracias, Federico. La verdad es que este es de los podcasts especiales porque yo conozco otra parte que no conocía y sale uno como admirándolo más, ¿verdad? Porque ya Muchas gracias, sabíamos todo Mario. lo que había hecho, pero esta nueva parte que no conocíamos y que pudimos adentrarnos un poquito, creo que realmente pues es sorprendente todo el trabajo que has hecho, ¿no? Y no sé si quisieras agregar algo más. Pues agradecer la oportunidad de estar aquí, agradecer la oportunidad de haber sido electo guatemalteco ilustre, porque pienso que no solo es una cuestión personal, sino realmente yo represento a un equipo, a un grupo de personas que a lo largo de 20 años han hecho todo esto y es un reconocimiento para el grupo. Claro. Bueno, pues la idea de este podcast, Federico, es poder inspirar a otros guatemaltecos con historias como la tuya. Así que muchísimas gracias y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio.